noches y que el Señor les siga bendiciendo, querido hermano, querido amigo. Gracias por conectarse a esta transmisión de Casa de Fe. Somos una iglesia en el corazón de San Francisco, en Panamá, y estamos muy contentos porque podemos transmitir un mensaje de esperanza, una lectura bíblica y una meditación en la palabra de Dios. Cada noche, durante este tiempo de pandemia, hemos estado compartiendo una meditación en el Señor, porque creemos que en su palabra es en donde encontramos la base para nuestra vida, para nuestra bendición, para nuestra familia. Y por eso Casa de Fe hace el esfuerzo de compartir con usted un mensaje de esperanza y una palabra de oración. Mi esposa Anaís y yo, Rubén Guardia, queremos compartir como cada miércoles este tiempo un salmo con usted. Y hoy queremos estar leyendo el Salmo 90. Uno de mis salmos favoritos y un salmo muy bonito. Así que adelante. Así es, los invitamos a buscar su Biblia, donde dice, en el Salmo 90, dice: Señor, tú nos has sido por refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Reduces al hombre hasta convertirlo en polvo y dices: volved, hijo de los hombres. Así es, que interesante salmo porque empieza elogiando y alabando el nombre del Señor. Dice en el título que esta es una oración de Moisés. Qué interesante, a veces pensamos que todos los salmos han sido escritos por David, pero nos damos cuenta de que hay otros salmistas, o han existido otros salmistas en la historia bíblica, otros autores. Y se cree que este salmo fue escrito por Moisés durante el desierto, cuando ellos erraban o andaban errantes por el desierto, ¿verdad? Y cabe perfectamente porque aún en medio de la dificultad está Moisés adorando y alabando a Dios y exaltando. Y como pienso yo, hablándose a sí mismo, diciendo: Dios, tú has sido bueno, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Sí, y lo que me gusta es también que en esas palabras él reconoce la grandeza de nuestro Dios, aún estando en el desierto. Aún estando en el desierto, nosotros estamos reconociendo su grandeza, aunque no estamos viendo cosas donde estamos. O sea, el desierto representa la parte seca, árida, o sea, la dificultad. Nosotros podemos en la dificultad, eso es una buena pregunta, reconocer que Él es Dios. Así es. Cuando no estamos viendo aún las cosas. Así es, qué difícil es, ¿verdad? Y cuando uno estudia este capítulo y se da cuenta de que esto no lo escribió el salmista o David en su palacio lleno de todo ese esplendor y de todas sus bendiciones. Esto lo escribió Moisés en medio del desierto, en la incertidumbre del desierto. Usted se puede imaginar por unos segundos estar en un desierto sin saber a dónde ir y qué le depara el día de mañana. Dice la Biblia que en el desierto no tenían alimento. Ellos tenían que esperar la provisión, el maná de Dios cada día. Así que imagínense, transportémonos por un segundo a ese lugar, a ese contexto, y pensemos en que en medio de esa incertidumbre, en medio de esa dificultad, Moisés está alabando a Dios y diciendo: tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Qué bendición, ¿verdad? Así es. Y el 3 sigue diciendo: reduce al hombre hasta convertirlo en polvo y dice: volved, hijo de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como un sueño, como la hierba que brota en la mañana. Y en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Y sigue hablando Moisés de la grandeza de Dios, ¿verdad? Y hace una comparación bien interesante de cómo es el hombre insignificante delante de Dios. Cómo es el hombre, dice que Él lo reduce al polvo. O sea, somos nada más y nada menos que polvo delante de Dios, ¿verdad? Aún cuando podamos tener todos los títulos del mundo, aún cuando podamos tener todo el dinero del mundo o un cargo muy importante dentro del gobierno, dentro de una institución, dentro de una compañía, aún en medio de todo eso somos como polvo, como hierba, dice en este capítulo, una hierba que crece
y en la tarde es cortada y se seca. Y esa es la comparación que Moisés hace aquí en este salmo acerca de la grandeza de Dios, ¿verdad? Qué imponente, qué bondadoso, qué grandioso que es nuestro Dios. Que Él dice que para Él 1000 años es como el día de ayer. Correcto. Como nada delante de Dios. Entonces, ¿sabe? A mí algo que me impacta de este capítulo hasta ahora, estudiándolo, Anaís, es que Moisés conocía muy bien a Dios y conocía quién era Dios y podía poner su confianza plena en ese Dios de salvación, ese Dios que era su refugio. No ponía su confianza en otra cosa, no ponía su mirada en la incertidumbre o en el contexto en el que él tenía en ese momento. Estaba poniendo su mirada en Dios porque le conocía muy bien, porque sabía quién era Dios y que Dios no le iba a defraudar, ¿verdad? Y creo que es un momento para reflexionar y en verdad preguntarnos, nosotros somos como Moisés, nosotros podemos entender que el cuidado que tiene Dios o el poder que tiene Dios en nuestra vida en estos momentos que estamos pasando. Entonces debemos evaluarnos en ese espejo, hasta donde yo conozco la grandeza y el poder de mi Dios. Entonces permitamos que Dios tome acciones o se manifieste de una manera muy poderosa en las situaciones que nosotros nos estemos viviendo, sea un desierto o sea que estamos en un momento donde al final conseguí trabajo o nunca lo perdí o nunca no contamos con nadie, o sea, mal, enfermo, pero tenemos que evaluar en lo bueno y en lo malo. Nosotros podemos reconocer quién es Dios y nosotros podemos llegar a esa intimidad de saber, y si no es así, entonces los exhortamos a que evalúen y que lo hagamos y que tengamos ese momento con el Señor y reconozcamos que Él es Dios. Así es. Moisés, en la historia bíblica, en la historia judía, en la historia mundial, es uno de los hombres más reconocidos por todo su papel de importancia en la Biblia, de importancia en la historia. Y todo eso como resultado de haber creído a Dios, de haber conocido a Dios realmente y de forma cercana, ¿verdad? El 7 sigue diciendo, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos trastornados. Pusiste nuestras culpas delante de ti, nuestras faltas ocultas a la luz de tu mirada, porque todos nuestros días marchan a sus ocazos a causa de tu ira. Se acaban nuestros años como un suspiro. Y también hace una comparación no solo de que Dios es refugio, de que Dios es bondadoso, de que Dios es bueno y es proveedor. También hace una comparación de la justicia de Dios, ¿verdad? Y también eso debe estremecernos, debe ponernos a pensar de qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida. Y él dice que su furor le ha consumido. Y podemos pensar en esos momentos de incredulidad del pueblo judío, del pueblo de Israel en medio del desierto. Tantas veces que le fueron incrédulos a Dios o al mismo Moisés. Y quizás alrededor de ese contexto Moisés está diciendo: tu furor nos ha consumido. Y hoy sabemos que tú eres justo, hoy sabemos que tú eres real, que debemos cumplir contigo, cumplir con tu palabra. Y eso también es importante en nuestra vida. Leyendo esto me vienen dos pensamientos. Uno es recordar que tenemos un Dios de amor, que todo lo perdona, pero también que todos nuestros actos tienen consecuencias. Así es. Es muy importante que nosotros recordemos eso. Dios nos perdona, Dios nos recoge, Dios nos sana emocionalmente, físicamente, y nos da beneficios de los que nosotros podemos necesitar monetario, pero también tenemos consecuencias en nuestros actos. Así lo otro es que nada queda oculto delante de los ojos de Dios, como ahí lo menciona. O sea, no hay nada, no Dios podemos esconder. Dios todo lo sabe, y nosotros también tenemos que ser respetuosos y andar claros, abiertos en la presencia del Señor. Dios es un Dios que es blanco y negro, y no hay un punto medio para Él. Así es, y es amor, pero también es justicia, y esto nos recuerda eso, ¿verdad? Y los siguientes versículos dicen, el versículo 10, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo,
porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser tenido? Enséñanos de tal modo, dice el versículo 12, un versículo muy conocido. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días para traer o para que traigamos al corazón sabiduría. Qué bonito que el Señor pueda ayudarnos, enseñarnos, darnos sabiduría para contar nuestros días. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente que pongamos nuestra mirada y en la balanza en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo. Jesús también lo dijo: en donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y eso es exactamente lo que dice este versículo. ¿En qué está usted invirtiendo su tiempo? El tiempo que el Señor le ha dado. Todos tenemos 24 horas al día. ¿En qué lo invertimos? Es la diferencia. En leer su palabra, en buscar de Él, en orar, en reflexionar y meditar en Él, o simplemente en las cosas del día a día, ¿verdad? Que nos consumen el día a día, el trabajo, las ocupaciones. Así es. Entonces, ¿quedamos en el 12? Quedamos en el 12, no tenemos tiempo para más y esperamos el próximo miércoles terminar este grandioso capítulo de Salmo 90. Y yo quiero solo recordar lo que dice el primer versículo: tú has sido refugio de generación en generación. Eso podemos decirlo y clamarlo como verdad en nuestra vida también, ¿verdad? Así es. Queremos orar antes de terminar. Hay muchas personas que envían peticiones a nuestra iglesia. Queremos que usted, si tiene peticiones, envíe también su mensaje a nosotros por mensaje directo y vamos a estar orando por esas peticiones hoy. Así es. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios justo, tú eres un Dios de misericordia. Padre, te pedimos que esta palabra quede sembrada en nuestros corazones, Jesús, y que nosotros podamos dar frutos y reconocer que tú eres Dios en el desierto y en la prosperidad, Señor. Señor, que nosotros tengamos una intimidad contigo, Jesús, y también, Señor, aprendamos, Señor, a cumplir tu palabra, a ser claros contigo, porque para ti no hay nada oculto. Jesús, te damos gracias porque hasta el día de hoy has tenido cuidado, Señor, de nuestras vidas, Jesús. Oramos por todas esas personas que están teniendo necesidad en estos momentos, Señor, de salud, financiero, Jesús, emocional. Tú tienes el control de todas nuestras áreas de nuestra vida y te agradecemos, Señor, porque tú tienes cuidado, Señor, de tus hijos, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, querido amigo, querida amiga, por conectarse a esta transmisión de Casa de Fe. Nos vemos el día de mañana y que el Señor te siga bendiciendo.